Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de la imagen de Dios en el hombre. Y obviamente vamos a comenzar con el clásico versículo de Génesis, de Bereshit, donde dice que Dios le dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dominará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran por ella. Así que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es importante aclarar en este versículo que cuando dice que Dios dijo, hagamos, le estaba en realidad, nos dice en la Torah oral, hablándole a los ángeles, ¿no? En una actitud de humildad, haciéndolos participar, ¿no es cierto?, a sus creaciones, en ese momento las más elevadas, haciéndolos participar del acto este maravilloso de la creación del ser humano. Entonces aquí, obviamente, Dios le está hablando nada más y nada menos que a los ángeles para evitar cualquier confusión. Y también cuando dice así que Dios creó al ser humano, ahí justamente se aclara que fue Él mismo que creó al ser humano. No, no fue otro ser en lugar de Él, otro ser divino, etcétera, como algunas religiones lo enseñan. Entonces acá habla que así que Dios mismo creó al ser humano. Cuando dijo hagamos al hombre, estaba incluyendo a los ángeles en un acto de humildad que nos enseña humildad a nosotros, pero después se nos aclara, así que Dios creó, Él mismo creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos versículos tratan sobre la creación y el dominio de la humanidad. La intención de Dios al respecto es lograr la perfección y la elevación espiritual de la humanidad y del mundo. Estos dos objetivos es lo que vamos a explicar a continuación, que tienen nada más y nada menos que ver con el tikkun, ¿no? Con lo que sería la corrección, la reparación, ¿no? En el ser humano, que es tikkun Adam, y después la reparación del mundo, que es Tikkun Olam. Obviamente, vamos a aclarar un poco los conceptos de imagen y semejanza. Cuando habla de imagen, del hebreo Selem, se relaciona con la capacidad de razonar, crear y ejercer dominio, ¿no? Como en este caso se nos dice claramente en este versículo que le dio dominio al ser humano sobre toda la creación, sobre todos los seres creados, animales en este mundo, ¿no? Y después, cuando se refiere a la palabra semejanza, de mut, se vincula con la aspiración a la perfección moral y espiritual, buscando imitar o emular las cualidades divinas, ¿no? Sería imitar a Dios, eso de que el hombre puede imitar a Dios, puede asemejarse en lo moral, ¿no? A Dios, sobre todo en lo que tiene que ver con dar, con ponerse en esa situación de dador más que receptor, ¿no? Y poder hacer bondad y poder dar, así como Dios lo hace naturalmente. Entonces, bueno, Dios es singularmente único y no tiene ningún tipo de limitación, ¿no? Esto para empezar, obviamente que después ya en la clase que viene vamos a empezar a hablar de los principios del monoteísmo y vamos a hablar de la existencia de Dios, de la unidad de Dios, de que Dios no tiene cuerpo ni forma. Y aquí simplemente estamos como haciendo una introducción y diciendo que Dios es único, es singularmente único, con una unidad que no se compara con ninguna, es muy especial esa unidad, y obviamente no tiene ningún tipo de límites, de limitaciones, no hay limitaciones en él. No se lo puede imaginar a Dios. Lo que dice Maimónides es que lo que podemos hacer es saber lo que no es básicamente Dios, lo que no es Dios. Dios no es un hombre, no tiene físico, básicamente es lo que no es. Después es muy difícil llegar a esa comprensión de lo que Él es, ¿no? Es muy profundo, pero sí nos podemos ir aproximando a esa verdad de su existencia y de lo que el Creador es o no es. Bien, ciertamente no tiene ningún tipo de cuerpo, no tiene alguna forma física o espiritual por la cual se lo pueda describir, o sea que esto no va de acuerdo con los conceptos religiosos de que Dios tiene cuerpo, porque eso sería una manera de limitarse, ¿no? Entonces, como Él no tiene ninguna limitación, no podría tener cuerpo, ni tampoco forma, porque la forma también viene a limitar, viene a encerrar, viene a poner límite, y Él no tiene ningún límite, ¿no? Entonces,
Por lo tanto, es obvio que los versículos anteriores del Génesis, de Bereshit, así se dice este libro en hebreo, no pueden interpretarse literalmente en el sentido de que un ser humano o un ángel pueda ser divino. O sea que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero obviamente no es que sea un Dios. O sea, hablamos de que más bien lo que nos enseña es que al igual que sabemos que el Creador es singularmente único y distinto de sus creaciones, porque tenemos solamente un Creador y lo demás es todo creación, entonces sabemos que el Creador es singularmente único y distinto de sus creaciones físicas y espirituales, porque también creó obviamente los ángeles y los poderes espirituales. Y también debemos saber que como reflejo de esto, la humanidad ha sido creada también única, distinta de cualquier otra cosa en el mismo reino físico, espiritualmente inferior, ¿no? O sea, inicialmente es inferior la humanidad a lo que existe en los mundos superiores, ¿no? Obviamente que hay mucho para ver del tema. Este es el punto inicial. El ser humano puede ascender y superar, ¿no? Todo esto. Pero esto lo vamos a ir viendo seguramente con el tiempo. Entonces, ¿en qué se diferencia la humanidad de todos los seres creados? Básicamente, los animales, cuando hablamos de nuestra creación, y de los ángeles, ¿no? Entonces, es la capacidad única que tiene para alcanzar el conocimiento conceptual y utilizarlo en el ejercicio del libre albedrío, como afirma la Torá, y serás como Dios conociendo el bien y el mal. Básicamente esto sería esta imagen, ¿no? Esta imagen tiene que ver con el libre albedrío, tiene que ver con que el hombre tiene un alma que es una chispa divina, se nos dice, una misma chispa de Dios, que él mismo dice que desde su interior, podríamos decirlo así, si podríamos comparar de lo más íntimo de Dios, él expiró y hizo que el hombre, por su nariz, recibiera ese aliento de su propia esencia, ¿no? Entonces, recibimos del ser humano, tiene en sí, en su interior, una chispa del mismo creador, ¿no? En la naturaleza divina. Entonces realmente es maravilloso lo que Dios nos ha dado, el lugar que nos dio, ¿no? Por allí. Y también, obviamente, eh, con respecto a que el hombre puede tomar decisiones, puede decidir, así como Dios decidió crear el mundo, decidió no hacer el bien y crear cosas, el ser humano tiene decisiones también, ¿no? Puede tomar decisiones, sobre todo las decisiones que tienen que ver es con la moral. Tiene un alma conocedora del bien y del mal, un alma moral, ¿no? Y eso lo hace diferente incluso a los ángeles, porque los ángeles, en definitiva, así como los animales, vienen programados, están programados para hacer algo y no pueden salir fuera de ese programa. No pueden tomar decisiones de hacerlo o no hacerlo, ¿no? En cambio, el ser humano fue dotado de este poder, digámoslo así, de esta libertad, de poder tomar decisiones morales, éticas, ¿no? Esto es básicamente lo que tiene que ver con el libre albedrío. No elegimos el lugar donde vivimos, no elegimos el trabajo que tenemos, no elegimos prácticamente nada. No podemos elegir porque todo viene de arriba. Pero sí lo que podemos elegir es hacer el bien o no hacerlo, lo Dios libre hacer un mal, ¿no? Entonces por eso el ser humano tiene esta capacidad de tomar decisiones y hacer acciones de bien o de mal. Eh, a propósito de la humanidad es utilizar justamente este conocimiento que él puede recibir, que puede, digamos, generar, para revelar tanto la imagen divina como la semejanza divina que hay en la persona. O sea que el ser humano puede conocer, ¿no? Puede conocer, puede, a través del estudio, a través del razonamiento, de la investigación, ¿no es cierto? Y obviamente este conocimiento lo puede utilizar para tomar decisiones. Am, Bien, la finalidad justamente que a través del conocimiento pueda revelar esa imagen divina, ¿no? Ese conocimiento de Dios que viene justamente de la Torá, después lo vamos a ver mejor. Pero la persona puede a través de su conocimiento, puede llegar a ajustar sus decisiones, ¿no? Morales y éticas. El propósito de la humanidad es utilizar este conocimiento entonces para esto, y el hebreo bíblico, que es el lenguaje sagrado de Dios, justamente hay que aclarar esto, el hebreo es el lenguaje que Dios creó, digamos.
Y ese lenguaje es el lenguaje sagrado. La Torá está escrita en hebreo y el hebreo es un lenguaje único, ¿no? Que no tiene comparación. Entonces todo, justamente, en el hebreo bíblico, que es el lenguaje sagrado de Dios, este poder único del conocimiento que Dios otorgó a la humanidad se denomina Da'at. Da'at. Con su poder de Da'at, cada persona es capaz de comprender y relacionarse de forma independiente con conceptos y con situaciones que están separados de ella, que están más allá de él y alejados inclusive de su propia realidad, de sus propias necesidades físicas, de su propia vida, ¿no? O sea que puede llegar a razonar y manejar conceptos muy elevados que van más allá de su realidad, que van más allá de lo que le pasa a él, ¿eh? Puede ir mucho más arriba. La naturaleza de todos los demás tipos de seres creados fue, como dijimos, fijada por Dios, ¿no? Por lo tanto, esas entidades no pueden elegir, hablamos por ejemplo de los ángeles, no pueden elegir libremente absolutamente nada, y sus actos, por lo tanto, no se pueden clasificar como buenos o malos, ¿no es cierto? Tampoco podemos decir que alguna creación de Dios es mala. El león es malo porque es un peligro. Tal ángel es malo porque puede hacer un daño. No, porque están haciendo lo que Dios quiere que hagan. En realidad, todo el que maneja todo es Dios. Y desde arriba, desde Él mismo, viene la orden y ellos ejecutan. Entonces, están haciendo lo que Dios dijo que tenían que hacer. Están cumpliendo su función. O sea que todo es bueno. En ese sentido, cada uno cumple su función. Hay funciones que son más agradables y menos agradables, ¿no? Hay algunos que lamentablemente les toca el trabajo sucio. Y ese trabajo lo tienen que hacer alguien, ¿no? Como cualquier trabajo que se tiene que hacer, por ejemplo, en el mundo. Es necesario, alguien lo tiene que hacer y está haciendo lo que tiene que hacer, o sea que es bueno. Entonces, todo es bueno, no hay ni bueno ni malo fuera de lo que el hombre pueda hacer. El hombre sí, porque el hombre tiene responsabilidad, así como tiene libertad total, tiene responsabilidad total. Entonces, él puede hacer el bien o puede hacer el mal. Y de ahí ya estamos en otro tema, diferente, ¿no? En otra cosa. Entonces, el ser humano, por el contrario, puede decidir cómo desea actuar en cualquier situación dada. Dependiendo del acto que elija, puede elevarse o puede hundirse, puede rebajarse y degradarse a sí mismo. Y por ende también esto va a afectar al mundo que le rodea. Puede afectar con sus decisiones y con sus acciones al mundo. ¿Mm? Se identifica a la humanidad como poseedora de esa imagen divina. Esto incluye no solo las facultades y habilidades intelectuales otorgadas por Dios, ¿no? El hecho de poder razonar, el hecho de tener esta inteligencia, del conocimiento, sino también la esencia espiritual de la humanidad. La humanidad tiene una chispa divina, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto obviamente lo hace muy cercano a Dios. Como dice el gran sabio Rabí Akiva en la Mishnah, dice que amada es la humanidad porque fue creada a imagen de Dios. Es un amor aún mayor que se les ha dado a conocer que fueron creados a imagen de Dios, ¿no? Porque a imagen de Dios hizo al hombre. O sea, aquí hay, digamos, un beneficio, hay un privilegio, digámoslo así, que el hombre tiene y que justamente está hecho a imagen de Dios, ¿no? No se ha dicho que otra cosa fue hecha realmente a la imagen de Dios. Entonces, por eso esto honra a la humanidad y le eleva, ¿no? Obadía Seforno, un rabino italiano de aproximadamente el año 1500, dijo que nuestra semejanza a Dios es lo que nosotros llamamos el libre albedrío, como decíamos recién. Básicamente se refiere al el libre albedrío, la capacidad para escoger no entre un café doble o un capuchino, sino elegir asemejarnos a Dios. Podemos elegir asemejarnos a Dios imitando sus cualidades, su accionar, imitándolo a Él, tomándolo como ejemplo en su bondad, en su accionar, o alejarnos de esta imagen, ¿no? O sea que podemos manifestarla o no manifestarla, esa imagen que tenemos en esencia. Podemos elegir estar cerca de Dios o alejarnos de Dios. Y toda la existencia de la humanidad se basa en esta capacidad del libre albedrío, de la libertad de elegir sus acciones. Y hacerse responsable, por supuesto, por las acciones que realiza.
Cuando enfrentas cualquier clase de decisión moral, tu alma debate si acercarse o alejarse de lo infinito, ¿m? Si acercarse o alejarse de esa imagen. Por ejemplo, si debes o no devolver el dinero de más que recibiste devuelto en un supermercado. Aquí es donde se activa en el ser humano el libre albedrío. La persona puede decidir devolverlo porque considera que es lo correcto, o puede abstenerse de devolverlo y quedarse con lo que no es de él, ¿no? Tanto si lo sentimos o no lo sentimos, todos nos conectamos constantemente con el libre albedrío. Siempre estamos tomando decisiones morales. ¿M? De cómo le respondo, si le contesto, si le ayudo o no le ayudo. A veces lo advertimos, otras veces no los advertimos. A veces podemos perder la batalla sin pelear y a veces la ganamos también sin pelear. Lo hacemos a veces como en piloto automático. A veces hay una lucha y en ese caso la inclinación a alejarse de Dios, que es la inclinación que todos los seres humanos tenemos, que es el Yetzer Hará, o sea, la inclinación al mal, pone en acción todo su arsenal. Y si ganas la batalla, es decir, si efectúas la decisión, la elección correcta, te acercas a Dios y tu frente de batalla avanza, ¿no? Es un constante movimiento que hay en el ser humano de toma de decisiones y que quiero aclarar un poco esto de la inclinación al mal, el bien ser hará, ¿no? Que el ser humano fue creado con un alma pura, todos tenemos un alma pura, pero Dios puso en el hombre desde el primer momento la inclinación al mal. En primer momento estaba afuera del ser humano y lo retaba, que era justamente la imagen de una serpiente, y esa era la manifestación de la oposición al ser humano, del mal, que lo estaba haciendo dudar y le estaba poniendo otras ideas, y obviamente entonces él tomó la decisión incorrecta en ese momento. Después esa inclinación al mal, Eliezer Arab, fue a formar parte ya del mismo ser humano, pasó a estar dentro del ser humano como parte de él, pero no es que es parte del ser humano, no, es ajena al ser humano, fue creada por Dios y fue puesta en el ser humano, ¿no? Todos venimos con esa inclinación al mal para que justamente podamos ejercer el libre albedrío. Si no hubiese bien y mal, porque Dios creó el mal, obviamente, ¿para qué? Para que podamos elegir hacer el bien o no elegir y tener mérito cuando elegimos el bien y cuando nos sobreponemos al mal. Cuando aún nuestra naturaleza, nuestros instintos nos llevan a hacer algo totalmente en contra de la voluntad divina, uno se sobrepone, les toma la decisión de no hacer eso, de no hacer caso a ese instinto, se sobrepone y lo supera. Y eso es algo tremendo, es algo que solamente el hombre tiene, ese poder lo tiene el ser humano, de poderse autotransformar con la ayuda de Dios, pero por su propia decisión y esfuerzo, cambiar hasta su naturaleza para hacer la voluntad del Creador. Esto realmente es maravilloso y tiene justamente mérito y recompensa. Obviamente que por eso estamos en este mundo, para no que se nos dé nada regalado, sino que nos ganemos a través del esfuerzo, a través de las decisiones correctas, esa recompensa que Dios ofrece a aquel que hace su voluntad. Entonces, al elegir actuar de manera similar a las formas benevolentes que Dios ha revelado, una persona puede elevarse hasta el punto de manifestar su semejanza con Dios, su semejanza espiritual que ya existe en su interior. O sea que no es que estamos inventando algo nuevo, no es que tenemos que ir transformarnos o convertirnos en una religión determinada porque hay algo que no está bien y que tenemos que adquirir de afuera, sino que tenemos que volver hacia adentro. Ya traemos con nosotros la esencia divina, la alma pura, siempre. Y esa alma pura permanece pura toda la vida. Cuando la persona nace, no hay pecado original. La persona es pura. Y esa persona pura toma decisiones que a veces son buenas y a veces son malas. Y eso va a hacer que después tenga que hacerse cargo y en muchos casos corregir, y se le da la oportunidad de corregir los errores que cometió. Pero eso no afecta lo que él es. Son las cosas que él hace, pero no las cosas que no le definen a él como ser. Entonces, por lo tanto, esa esencia siempre está. Y el ser humano siempre tiene, mientras tiene vida, la oportunidad de retornar a esa luz que tiene en su interior, o sea, dejarla brillar, a esa esencia, a esa imagen.
Para que una persona pueda elevarse ejerciendo el don del libre albedrío, el Eterno envolvió esa esencia espiritual en un cuerpo humano físico. Por lo tanto, una persona es verdaderamente una síntesis de cuerpo y alma. Somos un alma viviendo una experiencia física, habitando un cuerpo. Por ejemplo, una persona es similar a un animal en que necesita comer, beber, dormir, hacer sus necesidades y muchas cosas más, pero una persona no tiene la capacidad de cambiar esencialmente ningún tipo, ninguna función de este tipo. O sea, no podemos elegir beber o no beber, no podemos elegir comer o no comer, en algún momento vamos a tener que hacerlo, porque este tipo de funciones provienen de nuestra propia naturaleza física y no se pueden elegir, ya están, ya vienen así, estamos programados en esa parte como los animales. Por otro lado, el don del libre albedrío le da a la persona la opción y la capacidad de designar a su alma espiritual dada por Dios como la principal fuerza motivadora dentro de sí mismo. O sea, en definitiva, que el cuerpo se termine poniendo al servicio del alma, ¿no? Que podamos escuchar nuestra alma, podamos ir hacia adentro, en nuestra esencia divina, y escuchar esa alma y poner el cuerpo al servicio del alma. Y no dejar que el cuerpo, sin control, haga lo que le parece, ¿no? Cualquier cosa que va en contra de la misma esencia interior que tenemos todos. Quien elige hacer esto es sabio y es recto, o sea, darle el dominio al alma, ¿no? Buscar el dominio del alma sobre el cuerpo. Se entrena para considerar su cuerpo y sus deseos físicos como cuestiones secundarias que solo tienen importancia para él en la medida en que son necesarios para servir a la misión divina que Dios le ha encomendado a su alma. O sea, fíjense que cuál es la visión que deberíamos tener, que es totalmente opuesta a la visión hedonista del mundo, en donde se nos dice que nosotros, en realidad, nuestro cuerpo está al servicio del alma, y que todo lo que tiene que ver con lo físico está para cumplir una misión, ¿no? Para cumplir esa misión divina que Dios le encomendó al alma. El alma vino al mundo a cumplir una misión. Se puede hablar muchísimo de la misión, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Básicamente la misión del ser humano es corregir los errores, o sea, corregir aquellas cosas que están mal en su vida. ¿Cuáles son las cosas que hay que corregir? Lo que más nos cuesta. Todos tenemos cosas que nos cuestan más que otras. Y a esas cosas vinimos a corregir, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente es cumplir con los preceptos que nos corresponden, los 7 preceptos universales para los que somos noágidas, 613 para los judíos. Cumplir nuestros preceptos es parte de nuestra misión. Hacer de este mundo, como ya vamos a ver luego, una morada para Dios. Hacer de este mundo un lugar mejor para todos es parte de nuestra misión. Entonces, esta es una de las definiciones de un piadoso, en hebreo, hasid. El piadoso es alguien más que justo. El sadik es justo, el hasid es piadoso, va más allá de la ley, va más allá de la letra de la ley. Dentro de esta distinción hay muchos niveles, pero incluso un hasid, un piadoso en el nivel más básico, merece recibir una recompensa de Dios por su piedad, por ser piadoso. Curiosamente, en el versículo 11, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, y después dice que los creó, la Torá utiliza solo uno de los nombres sagrados de Dios. Acá está usando el nombre Elohim, 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 que obviamente como nombre propio singular, que justamente ahí viene donde muchos traducen y dicen que significa dioses, ¿no? Que Elohim significa dioses, y ahí viene toda una cuestión de un pensamiento que tiene más que ver con la idolatría, en donde se dice que hay varias personas, en realidad, que no es uno solo, pero no tiene nada que ver, porque Elohim es un plural majestático, significa que, en otras palabras, estaría diciendo poderes. Es como que es la suma de todos los poderes. Dios es uno, es único y es la suma de todos los poderes. Entonces Elohim en plural habla de poderes, habla de todos los poderes que Dios uno solo tiene, no que son varios poderes separados, como lo razona la idolatría, que cada poder es un Dios aparte,
sino que Él es uno solo, pero reúne los poderes. Entonces Elohim es un plural majestático, pero es un nombre singular. Obviamente, si bien se trata de un nombre sagrado de Dios, bendito sea, en otros contextos las escrituras hebreas también utilizan esta palabra para referirse a seres creados que ejercen poder sobre otros, ¿no? Así, por ejemplo, encontramos que los ángeles o los funcionarios de gobierno, los jueces, pueden ser llamados Elohim también, como un sustantivo común plural. Por esta razón encontramos que los seres humanos también somos llamados en forma colectiva, todos nosotros, como Elohim, ¿no? Porque tenemos la capacidad de gobernar la creación, como dijimos antes, podemos gobernar la creación como Dios gobierna el universo, por eso somos hechos a su imagen, podemos intervenir y mejorarla, así como Dios también, Él puede transformar y mejorar y crear. Tal y como se afirma, ellos, o sea, la humanidad, dominará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, toda la tierra, hablamos de los recursos no de la tierra, y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. A este respecto, los sabios del Midrash dijeron, dominarán sobre los peces del mar, etcétera. O sea, la expresión dominar aquí significa, bueno, dominar esta expresión en hebreo, pero también puede llegar a significar inclusive decaer. O sea, si una persona es digna, o sea, al demostrar sabiamente que sirve de acuerdo a la imagen de Dios, entonces por derecho puede dominar sobre las bestias salvajes, porque es superior a las bestias, superior al animal. Si no es digna, que se pone inclusive por debajo del animal, porque el animal hace lo que tiene que hacer, en cambio el ser humano que está para ir encima del animal hace algo como un animal, se pone por debajo, está mucho más abajo incluso que el animal. Entonces, la persona cuando no hace lo que tiene que hacer, no hace la voluntad de Dios, no vive de acuerdo a la imagen divina, entonces se pone por debajo del animal y la bestia lo termina dominando, dice. O sea, en otras palabras, los instintos, todo lo que tiene que ver con lo animal, termina dominando al mismo ser humano. Termina siendo un esclavo de lo animal. Este dominio que Dios concede a los seres humanos no es solo nuestra influencia física sobre otras criaturas, a través, por ejemplo, de los medios que la inteligencia humana inventa, ¿no? O sea, que podemos utilizar nuestra tecnología, que hoy es mucha, entonces no solo tiene que ver con esto, sino también nuestra capacidad para elevar a otras criaturas hacia su perfección espiritual asignada, incluyéndolas como parte del mundo que la humanidad puede convertir en una morada de la presencia divina, de la Shejinah o la presencia divina, ¿no? En otras palabras, nosotros no solo podemos elevarnos nosotros en forma individual, sino que podemos inspirar y podemos enseñar y podemos motivar a otras personas también a elevarse, ¿no? Esto es tremendo porque el ser humano puede tener hasta esa influencia, ¿no? De ayudar a otros a elevarse también. La lección para nosotros es que si una persona no elige hacer este esfuerzo, sacar a relucir esa imagen divina que tiene dentro, para gobernar la naturaleza animal que hay también en él, la parte animal, que es la parte más que todo que tiene que ver con el cuerpo, puede descender inclusive a su nivel, actuando de manera similar a un animal. Peor aún, puede volverse inferior a ellos, tanto que la naturaleza animal justamente lo domine, ¿no? Como en el caso como el que acabo de comentar y de explicar. Entonces acá vemos un poco todo lo que tiene que ver con la imagen de Dios. Fui medio rápido, hablando de la inclinación al mal, hablando de todo esto que hace a la configuración de la persona, de sus decisiones, de su libre albedrío, de su responsabilidad, de su superioridad con toda otra creación en el sentido que es imagen de Dios. Pero a su vez también está puesto en un nivel, en un plano físico más tosco, por debajo de los reinos superiores que son los angelicales, ¿no? Que va a tener que ir ascendiendo a través de su esfuerzo y sus decisiones correctas y su estudio y su conocimiento va a tener que ir ascendiendo niveles, ¿no? Pero tiene el potencial de hacerlo, lo decide él mismo hacerlo y esto es lo maravilloso. Y lo va a poder hacer. Eso es lo más grande de todo. Bien, ahora vamos a hablar un poco del Tikkun.
del Tikkun Olam y Tikkun Adán. El Tikkun Adán tiene que ver con esa corrección personal. Es decir, todos venimos con cosas para corregir. A mí me cuesta quizás dominar la ansiedad. A otro le cuesta dominar a lo mejor el enojo. Y tengo que en este mundo lograr corregir todas estas cosas que tienen que ver con mi carácter, con aquello que me lleva a hacer cosas, acciones que no están bien y que afecto también a los demás. Entonces tengo que corregir todo esto. Me falta la fe, tengo que desarrollar esa fe. Confianza, tengo que desarrollar confianza. Humildad, tengo que desarrollar humildad. Y para eso estamos en el mundo, para salir de este mundo mejores de lo que vinimos, ¿no? Bien, el versículo mencionado anteriormente, que dicen, ellos gobernarán sobre, no solo se refiere al dominio de la humanidad, sino también a la obligación de la humanidad de llevar al mundo a la perfección a los ojos de Dios, en la medida de su capacidad. ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, cómo el hombre puede elevar, digámoslo así, llevar a la perfección el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al comienzo de la creación del reino físico por parte del Creador, había un velo de oscuridad. No había luz física y también había una oscuridad espiritual inferior. La ausencia de la revelación divina. El servicio de la humanidad desde el momento en que Dios creó al hombre, a Adán y Jabá, a Adán y Eva, los primeros seres humanos, ha consistido en ayudar a preparar el mundo para que la luz divina brille en la era mesiánica, ¿no? Que seguramente está muy, muy próxima, Baruch Hashem. Que sea pronto, que sea en nuestros días. La historia de la creación del mundo se cuenta en el libro de Bereshit, el Génesis, que dice que la historia concluye que Dios creó todo esto para que sea perfeccionado. ¿Mm? Todo lo que Dios creó, lo creó, pero para que sea perfeccionado. Le dejó cosas para hacer al ser humano. Lo hizo, en cierta manera, como incompleto en alguna forma, para que el hombre hiciera la otra parte. Allí también se cuenta la historia de cómo los primeros seres eh, humanos fueron puestos en el jardín del Edén para trabajarlo y para cuidarlo, ¿no? O sea, los seres humanos tienen o tenemos la tarea de ser jardineros y ser guardianes del mundo que Dios nos concedió y del cual nos hace responsables. Una gran responsabilidad, obviamente, porque somos responsables de mantener la salud ambiental, de que haya justicia, etcétera, ¿no? Entonces, a veces la palabra tikkun, hablando de tikkun, significa reparar, más a menudo significa mejorar o perfeccionar. En la Biblia hebrea y en el antiguo código de ley judía, la Mishnah, tiene diversos significados. Mejorar, arreglar, preparar o simplemente hacer algo con eso. Luego viene la palabra olam, Tikkun y ahora viene Olam. El hebreo bíblico connota todo el tiempo, porque inicialmente Olam tiene que ver con el tiempo y luego tuvo que ver, se lo considera como el mundo, ¿no? El Olam significa también el mundo. En hebreo posterior llegó a significar mundo. Juntos, el tiempo y el espacio, el tiempo y el mundo en sí, el espacio, lo físico, te dan un mundo. Un mundo. Lo curioso, sin embargo, es que Olam está relacionado con la palabra Helem, que significa ocultamiento. ¿Mm? Así que Tikkun Olam significa mucho más que arreglar los problemas del mundo, que son bastantes, por supuesto, y que entre todos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte. Tikkun Olam significa reparar la forma en que nuestro mundo oculta la belleza divina y así mejorarla y perfeccionarla, llevándola al estado que estaba destinada a alcanzar, a ese estado, a ese nivel de perfección. O sea, en otra palabra, que esa luz que está oculta en el mundo pueda brillar y se pueda ver claramente, se pueda contemplar. Y eso es a través de las acciones que nosotros podemos realizar en el mundo, acciones que elevan, acciones que muestran la divinidad y que hacen que las personas puedan ver este mundo
no como algo en donde Dios es ajeno, sino que está presente en todo, ¿no? En cada actividad, en cada cosa que sucede, puede verse a Dios allí. Entonces, Tikkun Olam literalmente significa hacer algo con el mundo que no solo va a reparar cualquier daño que pueda tener, sino también que lo va a mejorar, preparándolo al mundo para entrar en el estado máximo para el que él fue creado. Necesitamos reparar el mundo para que su creador, bendito sea, ya no esté oculto en nuestro interior, en nuestra alma, sino que brille a través de cada cosa con una belleza magnífica y armoniosa. Se nos dice que no la creó a la tierra para desolación, para estar desolada, sino que, como dice el profeta Isaías, la creó para que sea habitada, ¿no? Para que sea civilizada, para que sea poblada, para que sea elevada. Entonces, viviendo en una época en la que se glorificaba la guerra y la conquista, Isaías, Isayahu en hebreo, describe una era del futuro cuando todas las naciones van a convertir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, que no alzará más espada nación contra nación, como pasa en este momento, lamentablemente, ni se adiestrarán más para la guerra, ¿no? Entonces, esto va a llegar un momento en donde, que sea pronto, en donde no va a haber más guerra, donde este mundo va a llegar a su nivel de perfección. Obviamente, para llegar a ese nivel de perfección hay cosas que tienen que suceder. Eh, un antiguo Midrash enseña, todo lo que Dios creó lo hizo para ser mejorado. ¿Mm? Así los rabinos del Talmud animaban a todas las personas, sin importar su inclinación espiritual o intelectual, a construir al bien común, a aportar todo lo que podía aportar para el bien común. Esto implicaba construir hogares y familias, crear una sociedad civil llena de obras de cariño, llena de obras de bondad y de compasión, sustentada por la justicia, la integridad y la paz. El término tikkun olam se utiliza entonces en la Mishnah como también el motivo de legislación social destinada a mejorar la sociedad. Tiene que ver con esas cuestiones, esa legislación, ¿no? Como el motivo de la legislación, digamos, social, que puede llegar a mejorarla, ¿no? Es lograr la justicia, lograr la equidad en la comunidad, en la sociedad. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos de Tikkun Olam? Eh, Tikkun Olam se usa a menudo exclusivamente para describir actos de justicia social, de concientización ambiental, ¿no? El tema de la ecología, del cuidado del medio ambiente, de la no contaminación. Estos son ciertamente importantes, ya que todos somos responsables de corregir la injusticia y hay muchísimas maneras de practicarlo en nuestra vida diaria. La Mishnah enseña que cada persona es un mundo en sí misma, es un mundo entero. Cualquier tikkun que es realizado en ese mundo, o sea, en la persona, repercute en el resto del mundo. ¿Sí? Así como tenemos un mundo que es el mundo en el cual habitamos, se nos dice que también nuestro ser es un mundo también en miniatura. Toda reparación, toda elevación que se haga en ese mundo individual, sería el Tikkun Adam. Y que obviamente está totalmente relacionado y vinculado al Tikkun Olam, o sea, al mundo. Por lo tanto, todo el mejoramiento que tenga la persona en forma individual va a aportar también como parte de ese mundo en general al mismo mejoramiento del mundo. Cada Tikkun tiene el potencial de cambiarlo todo. Cada aspecto de la vida, incluso el más mundano, tiene un propósito y brinda una oportunidad para Tikkun Olam. En nuestro lugar de trabajo, creamos valor construyendo conexiones, uniendo el mundo de una manera pacífica y armoniosa, la forma en que tratamos a los demás, los compromisos que hacemos con la familia y con los amigos, todos son medios estos para el Tikkun Olam, acercando aún más al mundo a su estado último para el cual fue creado. El concepto promueve, por supuesto, el voluntariado, o sea, como hay muchas ONG en este momento que trabajan para mejorar el mundo en sus diferentes aspectos, la participación activa en la comunidad también para mejorarla desde donde se pueda,
Se trata de reconocer la dignidad y el valor de la persona, de cada persona, y de trabajar por un mundo donde todos puedan prosperar. El Tikkun Olam se ha utilizado para abordar problemas de pobreza, de hambre, de acceso a la educación, fomenta la colaboración, la alianza para abordar estos desafíos sociales, la cooperación entre las naciones. El concepto también es un llamado a la gestión ambiental y la sostenibilidad, ¿no? Y también hoy se habla mucho de sostenibilidad. Enfatiza la interconexión de todas las personas y la responsabilidad compartida con el planeta. Hoy más que nunca hay una conciencia global de que lo que hagamos nosotros va a afectar al mundo y que todos somos responsables no solamente por nuestro pedacito de tierra, sino por el mundo en sí, porque vivimos en un solo lugar, en una sola casa, es la casa de todos. Y hoy, más que nunca, hace pocos años, existe esta conciencia, ¿no? Está creciendo esta conciencia. El Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, nos dijo que no necesitamos esperar a alcanzar la perfección para comenzar a arreglar el mundo. Esta cita enfatiza la idea de que cada pequeña acción que hacemos ahora cuenta justamente en la búsqueda o para alcanzar, en miras de alcanzar este Tikkun Olam. El concepto nos enseña que cada persona tiene un papel que desempeñar en la recuperación global, nos anima a participar en labores humanitarias, en servicio comunitario, en la justicia social. Aporta una dimensión espiritual a la labor de cambio social y desarrollo comunitario. En esencia, el Tikkun Olam trata sobre la responsabilidad colectiva, la responsabilidad de todos, de sanar, de reparar y de transformar el mundo. Es un principio rector para quienes buscan una vida con sentido y con propósito. A toda persona que dice yo estoy en esta tierra y para qué estoy, qué sentido tiene mi vida, bueno, el sentido es justamente, básicamente es mejorar este mundo, ¿no? Estoy aquí para mejorar mi vida y de esta manera mejorar el mundo también. Pero el aspecto más elevado justamente de este tikkun no es solamente lo que tiene que ver con un aspecto más terrenal en el sentido de los árboles, el río, la comida, digamos que son importantes, son básicos, ¿no? Para que pueda existir lo demás, que vamos a ver ahora, justamente. El aspecto más elevado al cual hacemos referencia ahora es en hacer del mundo un lugar adecuado para que se revele la luz de Dios, para que se revele la presencia divina, ¿no? Entonces, preparar este mundo con la justicia, digamos, con el buen trato, la shalom, con el trato de paz, un trato pacífico entre los seres humanos, que no haya guerra, o sea, preparar todo el mundo para que finalmente se pueda revelar en él, se pueda mostrar claramente que Dios está en cada cosa, ¿no? Obviamente, se vea claramente que Dios está siempre, pero a la vista del hombre es como si estuviese, no estuviera, ¿no? En realidad se oculta de la vista del ser humano. Y esto, según nos propone el libro que estamos usando para estudiar, se logra a través de dos caminos básicamente, que se corresponden en términos generales con el versículo del Salmo que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz o busca la shalom y síguela, ¿no? Entonces, en primer lugar, establecer sociedades basadas en la justicia y la rectitud que funcionen según estos principios. Esto se puede lograr mediante asociaciones correctas entre las personas, en organizaciones, tal y como proclamó el profeta, porque así dice Dios el creador de los cielos, Él es Elohim, el diseñador de la tierra y su creador. Él la estableció, no fue creada en vano, sino que fue formada para que sea habitada, para que sea civilizada. Yo soy Dios y no hay otro. Entonces, primero, sociedades basadas en la justicia, en la rectitud, que funcionen según los principios adecuados, correctos. Y en segundo lugar, tenemos lo que es transformar el mundo, en un lugar más adecuado espiritualmente, mediante actos de bondad y de amabilidad, y animando a otros a hacer exactamente lo mismo. Cada buena acción y cada acto de bondad sirven como un recipiente. En hebreo, Keli, en el que la presencia de Dios puede morar en el mundo.
O sea, es preparar este mundo como un recipiente para que pueda manifestarse y habitar la presencia divina. Por lo tanto, toda persona, y especialmente una persona piadosa, aquella que decidió agradar a Dios, aprender de Torá, corregir sus cualidades del carácter, hacer lo que Dios manda y hacer bondad a todas las personas en lo máximo de sus posibilidades. Debe saber que al trabajar para perfeccionarse y elevarse espiritualmente él mismo y al mundo que lo rodea, seguirá los pasos de Abraham, quien llamó a todas las personas a que reconozcan el nombre de Dios, a que lo invoquen, a que lo reconozcan, a que le agradezcan a Él siempre y a cumplir su voluntad mediante o llevando una vida recta, una vida justa, ¿no? De esta manera, doy por finalizada mi exposición.